más poderles acompañar, es un privilegio. Para mí poder servir al Señor, poderlo hacer no solo aquí en este púlpito, realmente lo mejor es poderlo hacer abajo de este púlpito, con ustedes, como iglesia. Y es cierto, creo que si pusimos atención a lo que los niños nos mostraron hoy, es muy diciente. ¿Cuántos aprendieron algo de esas 4 parábolas? Yo creo que queda mucho para reflexionar de antemano con lo que ellos hicieron, y es tremendo organizarlos. Llevan más de un mes preparándose y con los padres detrás, y tráiganlos temprano y organícenlos y ver a todo este puñado. Aquí son casi 50 niños y hace 8 días nos centrábamos en la persona principal, el personaje principal de la escritura. ¿Quién era quién? Jesús. Y las 7 declaraciones de Jesús respecto al yo soy. ¿Recuerdan? Las 7 declaraciones. ¿Quién me dice una? Yo soy el pan de vida. ¿Quién más? Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid. Yo soy la luz del mundo. El buen pastor, la resurrección y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y pensaba, Señor, ¿qué continuamos? ¿O cuál sería el sermón para hoy? Me encontré con un artículo. Quiero leerles unos apartes que tienen que ver con nuestros hijos, porque atención con esto. Aquí son 50 niños. Según las estadísticas para el 2025, el 75% de los jóvenes o niños de esta generación no creerán en Dios. Haga usted la cuenta de ese porcentaje en 50 de nuestros niños. Cuando hace 25 años me convertí a Cristo, desde ese mismo instante empecé a enseñar en el ministerio de jóvenes. Y es interesante ver que muchos de esos niños desde pequeños van creciendo y llegan al umbral de los 12 años y ellos empiezan a pensar, empiezan a decidir y empiezan a decir: ya me da pereza ir a la iglesia, no quiero. ¿Usted qué le va a decir? ¿Usted cómo lo va a motivar? ¿Cómo le va a hablar para que en esa preadolescencia, porque van a entrar ahorita en enero al grupo de prejuvenil, 15 niños que vienen en esta etapa, desde los pequeñitos hasta los más grandes? Y en esa etapa es donde hay la mayoría de deserción de jóvenes o de niños en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿y los padres? Porque ellos no se mandan todavía solos a esa edad. Y leía un artículo. Ojo, es un artículo que tiene 6 años, pero atentos con este porcentaje. Y pensemos lo que les voy a decir, y si eso es 6 años atrás, entonces ¿cómo va esto ahora? Centrémonos en Estados Unidos, que ha sido como donde ponemos los ojos, la cuna de muchas cosas, y entre ellas una nación que fue, porque ya no es, predominantemente cristiana. Y dice: durante las últimas décadas la asistencia a la iglesia se ha mantenido disminuyendo. El porcentaje de estadounidenses que se consideran cristianos ha ido bajando, y el número de personas que sostienen las creencias cristianas tradicionales ha estado cayendo como una roca, dice. O sea, en picada. La tendencia no es a subir, la tendencia es a bajar, a desaparecer. ¿Qué significa esto para el futuro de Estados Unidos? ¿O qué significaría para nosotros y el futuro de la iglesia? Sin lugar a dudas, esta nación se está convirtiendo en una nación menos cristiana. El significado de cristianismo para los cristianos de América hoy en día difiere mucho de lo que era el cristianismo para nuestros padres o para nuestros abuelos. A pesar de que para los primeros colonos la fe cristiana era el centro de sus vidas, y esto quedó
profundamente marcado en las leyes y estructuras de gobierno que establecieron millones y millones de cristianos en Estados Unidos, simplemente hoy en día ya no las creen de la misma manera. Las iglesias se están reduciendo. Miremos las encuestas. Hace 6 años, 46% de los estadounidenses nunca piensan acerca de si van a ir al cielo. El 46% hace 6 años. Hoy en día el umbral ha pasado el 60%. ¿Y cuántos norteamericanos son? ¿300 millones? ¿Cuántos? 500. 500 millones por el 60%, ¿cuánto es, Vicente? 300 millones que consideran o que no le dan importancia si hay un cielo o si hay un infierno, si hay salvación o no hay salvación, si hay fe, sea cristiana o cualquier otra religión, ya no les interesa, no les llama la atención. ¿No cree usted que eso es preocupante? Porque de esos 300 millones, ¿cuántos son jóvenes? Y esas siguientes generaciones, ¿cuántos van a creer? Dice así: es evidente que la fe cristiana no está ganando la batalla por los corazones y las mentes de nuestros jóvenes. La verdad fría y dura es que en la América de hoy, mientras más joven se es, menos probable es que usted se considere ser cristiano. Y aquí siguen las cifras. Y esto no es solo un asunto de asistir a la iglesia. Esto hace parte de la vida cristiana, parte de nuestra responsabilidad y el mandato de Dios de que nos congreguemos. Pero el problema no es solo ese. Según los resultados de esta encuesta que la hizo LifeWay, el 65% nunca o casi nunca ora con otros. El 65% nunca o casi nunca ora con otros. Y el 38% casi nunca tampoco ora por ellos mismos. Si yo le preguntara a usted hoy, seriamente y responsablemente, ¿cuánto tiempo dedicas tú con tus hijos a orar y a tener un tiempo determinado, ordenado entre semana para ir a la escritura y tú enseñarle a tu hijo la palabra de Dios? ¿Quién me respondería? Yo tengo esa disciplina. Si alguien lo hace, yo le invito a que levante su mano. Hay 1, hay 2, hay 3, 4, 5, 6, 7 con mi mano, 8. Ok. ¿Y cuántos miembros somos en esta iglesia? Somos más de 200. Vamos pensando, es que yo no tengo hijos. Ok, pero tienes vecinos. Los abuelos tienen nietos. O hay tíos o hay tías. O sea, siempre hay alguien a quien hablarle, a quien compartirle, a quien discipular, siempre. Estas son estas cifras en Estados Unidos, las podemos comprobar con nosotros mismos. El 67% no leen la Biblia o textos religiosos sobre una base regular. El 67% es un libro más. Es un libro considerado que contiene la palabra de Dios, o sea que es modificable, que hay unas cosas que no deberían de figurar ahí, pero realmente la palabra de Dios es la palabra de Dios, porque fue inspirada por Él. Y hay otra cantidad de cifras que ustedes por internet pueden averiguar. Pueden averiguar qué está pasando con las iglesias en Europa. Están desapareciendo. Se están convirtiendo en bares, en restaurantes. Han tenido que entregarlas porque los feligreses, los fieles, los cristianos no han vuelto y no hay cómo sostener la estructura de la iglesia. Tengo una amiga en Londres que me dice: aquí los jóvenes están echados a perder. Las iglesias no saben qué hacer, pero en últimas, la iglesia tiene una parte de la responsabilidad, pero la responsabilidad absoluta es en el hogar, es la formación y la estructura en nuestras casas.
Yo pensaba en esto, pensaba en mis propios hijos. Samuel cumplió ya 12 años. Y ya empieza de pronto a pararse frente a uno y decir, ay, no, es que no, ya no. Antes uno le decía, ay, sí, señor, pero ahorita ya cuestionan. Sara tiene 8 años todavía. Sí, papá, no, papá, bueno, señor, vaya, venga. Pero también va a crecer. Y debo estar preparado y consciente de que este mundo como está hoy no le ofrece nada bueno, no es un panorama nada bueno para nuestros hijos. Pero vamos con nosotros. Quiero decirle algo, a ver si su corazón se estremece. Dice Jesús, no lo digo yo, dice Jesús, y se lo voy a leer en Juan 14:21, lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted no siente algo en su corazón? ¿De pronto no le palpita un poco más rápido? Jesús, cuando siempre se refiere, no se refiere un montón. Él dice, el que. Mire cómo comienza Juan 14:21. El que tiene, le habla a usted personalmente. El que. Porque Dios se relaciona a través de Jesús contigo de una manera particular. El que tiene mis mandamientos. La pregunta es, ¿usted tiene los mandamientos del Señor y los guarda? Es decir, ¿los entiende y los pone por obra? ¿Por qué es que se están cerrando las iglesias del Señor? Porque pareciera que el mundo cada vez está ganando más terreno. Y pareciera que nosotros estamos consintiendo, y en vez de parecernos realmente a lo que la Escritura establece, nos estamos pareciendo más a cualquier cosa menos a un hijo de Dios. Esto es para aquellos que no creen y para nosotros, los que creemos. Yo le quiero hacer una pregunta. Se lo dije alguna vez. Jóvenes, los 10 mandamientos, lo básico, lo que nos enseñaron desde muy niños en la clase de religión. Nos dijeron 2 o 3, los jóvenes de nuestra iglesia, padres cristianos. Chicos, 10 marcas de cerveza. Nos dijeron 15 marcas de cerveza. Y es tonto, parece tonto, pero conocen más de lo que no les sirve que lo que deberían conocer, que sí les sirve. ¿Le has explicado a tus hijos algo tan básico como qué significa el decálogo de Dios, los 10 mandamientos? Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Le gusta esta palabra? El mensaje de Jesús, el evangelio puro, no es muy popular. ¿Ustedes se imaginan cuando Jesús le dijo eso a los que le seguían? ¿Por qué cree que Jesús finalmente tenía 12 discípulos y de esos 12, uno lo vendió, otro lo negó y casi se pela también? Porque no era muy popular. Pero qué diferente sería si les dijera y les hablara de fe. Y hermanos, Dios les bendiga. Hoy es el día especial. ¿Tienes fe? Entonces alista tu billetera. Vamos a negociar con el Señor. Y todos, oh, amén. Porque la iglesia en Estados Unidos se ha convertido en el evangelio, en la doctrina de la prosperidad, tristemente. Y ciertamente hay iglesias de sana doctrina también. Pero esta doctrina y estos engaños han ido creciendo. Y tenemos que pensar seriamente, porque pronto va a suceder algo, lo quieras o no, lo creas o no, va a suceder. Nos fascinan las promesas de Dios en las Escrituras, son más de 5,000, pero pasamos por alto las demandas de Dios también para obtener esas promesas de Dios.
Y hemos tomado a Dios a la ligera, amados. Y el estar yo aquí diciéndoles estas cosas es una advertencia de Dios. Dios todos los días, a través del Espíritu Santo, nos advierte y nos dice, nos habla y nos dice, cuidado, aquí no, semáforo en rojo, no pase, no siga, haga esto, haga aquello. El Espíritu Santo siempre habla. El problema es que no conocemos al buen pastor ni su voz, porque si escucháramos su voz, haríamos lo que Él nos pide. Si lo amáramos, guardaríamos sus mandamientos. Yo te pregunto, ¿has guardado sus mandamientos? ¿Los has puesto por obra? Porque si no lo haces, es sencillo, no lo amas. Cuando tu hijo te obedece, ¿tú cómo te sientes, padre? Muy bien. Pero cuando tu hijo te desobedece, ¿tú cómo te colocas, padre? ¿Feliz? Piensa en eso. Dice Pablo a Timoteo en su última carta, antes de morir. Vamos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. La segunda carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y en mi Biblia titula Impiedad en los postreros días o tiempos difíciles para el servicio cristiano. Titula en mi Biblia, en ese capítulo 3 de segunda de Timoteo. Y dice, sígalo ahí con sus ojos y piense no solo a lo que se refiere Pablo ahí, sino que piense si de pronto usted hace parte de esto que vamos a leer. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Eso es cierto o es mentira? No los oigo, ¿es cierto o es mentira? Porque necesito saber si estamos de acuerdo o no. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de ¿quién? De Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Pregunta, amada iglesia, ¿conoce usted a alguien así? Es que sí, yo. Esto es para los que no creen, pero usted y yo podríamos estar en esta lista. Con nuestro orgullo, con nuestras mentiras. Cuando vamos por la calle y usted no sabe quién soy yo, conmigo no se meta. Podemos parecernos a estos personajes, a estas características que Pablo menciona de los hombres de los últimos tiempos. Y estas características, quiero preguntarle, amada iglesia, ¿usted cree que aplica para hoy? ¿Usted ha visto las noticias? Unas cosas que uno dice, eso no lo hace un ser humano, ni siquiera lo hace un animal. Tiene más cordura a veces y más conducta, si podríamos decirle así, un animal que a veces es un ser humano con su conducta. Eso está pasando, cosas están sucediendo. Y hay un evento, hermanos, que precede a esto que Pablo está diciendo, y es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Usted ha escuchado alguna vez sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién sabe qué es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento?
¿Quién lo sabe? Qué bueno que la mayoría no lo sepa, porque hoy vamos a saber de qué trata. Porque cuando tú y yo hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a ser parte de este evento. Y noticia, se acerca ese tiempo. Está pronto a ocurrir. En este púlpito con nuestro pastor Rogelio, con otros pastores. Y cuando a veces en televisión veo es algo que poco se predica. Hemos hablado de Mateo 23, hemos hablado de todas las señales que preceden a este acontecimiento. Hermanos, vuelvo y les digo, lo creas o no, lo quieras o no, esto va a suceder. El problema es, ¿vas a ser tu parte de ese evento? El problema es, ¿Jesús va a venir por ti? ¿Jesús te va a tomar? ¿Estás preparado si fuera ya? ¿Qué tal que yo estuviera aquí cuando desapareció la iglesia y me quedé yo? Ay, ¿qué pasó? Pues yo estaba predicando. O tal vez una parte desaparece y la otra no. ¿Cómo nos miraríamos? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no te fuiste? Entonces, ¿qué hacías aquí? ¿O qué haces afuera que no te fuiste? Esto hay que pensarlo porque a veces tomamos la vida y las cosas muy a la ligera y estamos muy ocupados haciendo muchas cosas, pero no nos preocupamos de lo más importante. Y el Señor está hablando. Señales de la naturaleza, Mateo 24:7 lo dice. Terremotos y plagas y hambres, eso está sucediendo. Señales espirituales negativas, falsos cristos y profetas, globalismo religioso y económico, la persecución de los cristianos está sucediendo. Señales espirituales positivas, el evangelismo mundial, que según dice la Liga Bíblica, para el 2025, todo el planeta Tierra, en todos los idiomas, tendrá la palabra de Dios hasta el último rincón del planeta. Y 2025, ¿cuánto falta para que lleguemos allá? 6 años nomás. Señales políticas mundiales, guerras y rumores de guerra, señales que aceleran el aumento del conocimiento, la tecnología de una manera increíble, el aumento también en la violencia. Todo eso está establecido en la Escritura hace más de 2000 años en unos apartes y hace más de 4000 años en otros apartes. Lo que está sucediendo hoy, aquí ya se sabe. No compre el periódico del país, compre la Biblia. Ahí están todos los hechos. Mentira, me llegaban a ver por internet, ¿cómo así que no compre el país? No, sí, compre el país también, es un buen periódico. Y con todas estas señales y con todo esto que se está cumpliendo, Jesús también dice en Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El Señor no estaba criticando ni siquiera la maldad de lo que ocurría en Génesis capítulo 7, sino la conducta. Noé había advertido, viene un diluvio, se va a llenar la tierra. ¿Cuánto tardó Noé en hacer el arca? Más de 100 años. Y habían muchas personas. ¿Y cuántos subieron al arca? ¿Cuántas personas se salvaron? 8, Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y oh sorpresa, se salvaron más animales que seres humanos. Y les advirtió diciendo, prepárense, suban al arca, porque van a morir ahogados. ¿Y qué pasó después de 100 años? Nadie le hizo caso. Y antes de que cayera el diluvio, empezó a llover y llovió por 7 días. Eso nunca había ocurrido en aquel entonces en el clima de la tierra. Una advertencia del Señor, empezó a llover. Y la gente, ve, sí empezó a llover. Y no se subieron al arca. Y cuando empezó a caer el aguacero y empezaron a subir las aguas,
Dice Génesis 7:16 que el Señor mismo cerró la puerta, dijo, se acabó la oportunidad, ya no más. Y en este acontecimiento, como en los tiempos de Noé, como dice Jesús, Dios está advirtiendo, qué bueno que vivas bien, que tengas trabajo, que estudies, que comercies, que ganes, que hagas todo lo que corresponde al diario vivir. Pero debes tener una prioridad en tu vida. Y es, ¿qué será? Que caminemos con Dios día a día, día tras día. Y que si hasta hoy tú sabes que hay algo en tu corazón o en tu conducta que está estorbando, tomes la decisión definitiva de sacarlo y de hacer lo que Dios te pide. No hay tiempo, amados. Y vamos a entrar mirando primero a los Tesalonicenses 4:16. Vayan buscando primera a los Tesalonicenses 4:16. Hace más de 2000 años ya estaba la expectativa. Se va el Señor, pero Él va a venir ahí mismo y nos va a recoger. Pero no fue así. Por eso Pablo les explica a la iglesia de Tesalónica qué era lo que iba a pasar. Y por allá el apóstol Juan, ustedes sigan buscando primero a los Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Pero Juan decía y advertía también, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Iglesia, ¿usted quiere estar donde Jesús está? Yo quiero. Vuelvo y le pregunto, ¿usted quiere estar donde Jesús está? Eso va a depender entonces de tu conducta, de cómo vives cada día. Si estás velando, si estás pendiente espiritualmente de tu vida y de tu casa, varón, hombre de la casa, padre y esposo, a ti te hablo, a ti mujer, madre, esposa, velando y atentos a lo que va a suceder. Y dice Tesalonicenses 4 del 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados. El arrebatamiento es algo que es quitado inmediatamente. Estamos aquí de un momento a otro y de un momento a otro aquí y en todo el planeta. Pero mire lo que dice, mire el orden. Número 1, el Señor no va a pisar la tierra. ¿A dónde dice este pasaje que va a estar? ¿Leyeron? ¿En dónde va a estar? En las nubes. ¿Y quiénes, según este pasaje, van a estar primero con Él? Los muertos, ¿pero en quién? Esto es duro. Los muertos en Cristo. Pero luego, dice, los que quedemos aquí, un ejemplo, hagamos la, ¿cómo se dice? ¿La qué? La simulación. Gracias, hermana. El rapto. Se fueron unos. Bueno, se supone, nos fuimos todos, ¿cierto? Ok, pero antes de que eso suceda, el Señor vendrá. Y miren, dice Él mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, se levantarán y se encontrarán con Él. Cuando nosotros estemos aquí, los que hayamos quedado, seremos llevados con Él en las nubes, amados. Esto es una reunión muy especial que se dará con el Señor en las nubes.
es diferente a la segunda venida. La segunda venida de Cristo es el suceso después del arrebatamiento, después de lo que estamos hablando. Primero la iglesia del Señor será llevada y con aquellos que murieron será llevada. ¿Cuántos de ustedes y sus familiares, piensen en ellos, en sus amigos, si murieran y sucediera este evento, se levantarían y estarían en las nubes con Cristo? ¿Cuántas personas de las que ustedes conocen no conocen la verdad que ustedes y yo estamos aprendiendo hoy o que estamos recordando hoy y que es inminente? Porque qué bueno, usted va a disfrutar de ese evento. ¿Y los demás? ¿Y su hijo? ¿Su hijo es cristiano? ¿Su hija es cristiana? ¿Sus abuelos? ¿Sus tíos? ¿Dónde van a estar? Porque cuando sea el rapto, los que se queden tendrán que vivir, según la Escritura, un evento que jamás ha habido y jamás volverá a ocurrir, que es la gran tribulación. Yo les recomiendo que compre el tiquete para el arrebatamiento y no se quede. Y yo les recomiendo que en su corazón, así como es la prioridad de levantarse y trabajar y salir corriendo y hacer y deshacer, esté en ganar almas para el Señor. Porque esto va a pasar, iglesia. Y es un motivo no de preocupación, sino de gozo. Porque la iglesia espera eso. Señor, recógenos. ¿Ustedes se imaginan esto? Quiero que miremos Apocalipsis 19 porque ahí describe qué es lo que está pasando cuando nos encontramos con Cristo en las nubes. Apocalipsis 19:6 lo describe. Apocalipsis 19:6 lo describe así. Estamos allá con Él en las nubes. Aquellos que resucitaron primero, los muertos en Cristo, y luego los que hayamos quedado vivos, seremos también llevados en Cristo. Y dice Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, eso tiene un signo de admiración ahí en su Biblia, ¿cierto? ¿Y cómo se lee un signo de admiración? Pues con admiración, dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es un estruendo, es un grito, son muchos. ¿Quiénes? Los que estamos con Él ahí en las nubes. ¿No le da eso gozo, no le da alegría? Pero la idea es que esté, ¿no? No que se quede, que esté allí. Gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. ¿Y quién es esta esposa que está ahí preparada para esta boda? Nosotros. Y a ella se le ha concedido, ojo con esto, léalo con mucho cuidado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Usted y yo mereceríamos estar ahí en las nubes con Cristo, vestido de esa manera, por una sola razón, por las acciones justas. ¿Eso qué tiene que ver? Con su conducta, de cómo estás viviendo. Porque ¿sabe una cosa? Si hay una manera de que una persona llegue a los pies del Señor, es con tu forma de ser y mi manera de ser, con la manera en cómo tú hablas, en la manera como te comportas, en la manera como miras, en la manera como caminas, en la manera como vistes, en la manera como obras. ¿Alguna vez de pronto usted no ha escuchado o no le han dicho, es que usted dice una cosa pero practica otra?
¿Lo ha escuchado alguna vez? Papá, pero es que te quiero hacer caso, pero mira tú cómo te comportas. Tú me pides obediencia, pero tratas mal a mi mamá. Tú me pides que sea aplicado en esto, mamá, pero me he dado cuenta que estás hablando por ahí con alguien que no es mi papá y como muy cariñosamente. ¿Cómo te conduces? Miremos este punto, es una responsabilidad. Esto no se predica porque a la gente no le gusta. La gente de hoy, el cristianismo light de hoy es, venga, hábleme al oído y adivíneme a ver qué me va a pasar mañana y pasado mañana y el futuro. Eso no es profecía, eso es adivinación. ¿Quieres saber Dios qué quiere hacer con su vida? Lo invito a que abra la escritura y ahí se va a dar cuenta cuáles son esas acciones justas que Dios te pide a ti y a mí. Entonces, si lo hago, bienvenidos al rapto y a estar con Cristo en las nubes. Y somos dignos de vestirnos con lino fino por esas acciones justas. ¿No cree que es lo justo? ¿O será que Dios es selectivo, se equivoca? Esto es serio, amados. Es muy serio. En el Antiguo Testamento hay prácticamente como 2 raptos, 2 arrebatamientos. ¿Recuerdan quiénes? El primero, Enoc. Dice la Biblia que fue arrebatado, pero ¿por qué? Hay una frase especial. Dice, Enoc caminaba con Dios. O sea, conocía a Dios, le obedecía a Dios y procuraba mantenerse ahí y mantenerse ahí. Porque es una batalla, esto no es fácil, mantenerse allí, mantenerse allí. Hay otro, Elías, hombre de Dios también. No experimentó la muerte, fue llevado por Dios. Y eso nos va a suceder, iglesia. Eso va a pasar y va a pasar pronto. Recuerde, por eso le di algunos pasajes. ¿Cómo son las personas de hoy? Pablo, la Biblia advierte y da señales muy claras. Prepárense, prepárense, prepárense. Porque esto es pronto. La Biblia nos dice que los cristianos verdaderos serán raptados, arrebatados para encontrar a Cristo en el aire. Ahora, los cristianos verdaderos, ¿habrán cristianos falsos? Señor, yo en tu nombre eché demonios. Y en tu nombre hice esto y en tu nombre y el Señor, sí, tú lo hiciste, pero no te conozco. Eso es serio. Tú dices que me conoces, pero aquí, como muchos. Pero cuando realmente me conocen, esto que está aquí decanta, baja a mi corazón, mueve mis pensamientos, mis emociones, sentimientos, mi voluntad y el camino que yo llevaba, digo, este no es, me convierto y voy hacia donde el Señor me dice. Eso es una conversión. Un segundo punto. La Biblia nos dice que el rapto sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. La idea es que hoy, amados, y así como aquellos que nos están acompañando por primera vez, sepan que esa persona que lo invitó quiere darle el mejor regalo y quiere regalarle un tiquete, porque ese tiquete no tiene precio. Y eso es lo que tú creas y entiendas que Jesucristo quiere ser parte de tu vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 51-54. 15, 51-54. La Biblia nos dice que el rapto sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice así, ¿estamos? He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Es decir, si el rapto sucediera ahora mismo, ustedes y yo tendríamos el privilegio de ser la primera o la única generación que no experimentaría la muerte. ¿Cómo le parece? Porque si el rapto es ya, los que ya murieron, los que definitivamente ya no están y murieron en Cristo, ya leímos, son los primeros. Y luego seríamos llevados nosotros. ¿Usted se imagina no experimentar la muerte? Es muy probable que usted y yo en esta generación no experimentemos la muerte. Sigue diciendo Pablo, el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí van a aparecer otros elementos que acompañan el rapto, porque es necesario que esto corruptible, estamos hablando de este cuerpo se corrompe, sí. ¿Se envejece? Sí. ¿Se enferma? Sí. ¿Se cansa? Sí. Es corruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, voy en el 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. Amén. Es una buena noticia. Hasta ahí llegó la muerte para ti y para mí. Hasta ahí llegó el dolor, el llanto, el cansancio, todo lo que produce este cuerpo. Estás enfermo, hay esperanza. Dios te puede sanar ya, porque Él lo puede hacer. Pero si por algún motivo, razón o circunstancia eso no sucediera, ¿vas a dejar de creer en Él? Ay, el Señor no me escucha, el Señor tan malo, yo mejor me voy. Mantente firme, porque cuando lo creas o no, lo pienses o no, en un abrir y cerrar de ojos, abra y cierre sus ojos, hágalo. ¿Cuánto se demora? Eso no es ni un segundo. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, usted no se asuste, tranquilo, justo levantaron la cabeza, despierte. En un abrir y cerrar de ojos, dice. Yo no sé, a mí me apasiona este tema, porque va a suceder, amados, porque si el Señor lo registra en la Escritura, va a suceder. Pero la idea es que tú y yo participemos, que nos mantengamos firmes, amados, que nos mantengamos firmes este año que está cerrando y que estemos con más fortaleza, porque hace 8 días prácticamente toda la iglesia pasó acá al frente, ¿lo recuerda? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado al frente? ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho compromisos con el Señor? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos prometido a Dios? ¿Y cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces pasamos acá al frente? Y el próximo año, hablando de algo puntual, el servicio en la iglesia, los mismos con las mismas. Y hablando fuera de la iglesia, la situación en la casa sigue igual. No transformamos a nadie donde trabajamos, no le decimos nada a nuestro vecino, no pasa nada. Eso tiene que cambiar, amados, porque debemos estar listos y preparados, o sea que cuando este evento nos pille, tú y yo estemos haciendo la voluntad de Dios. Solo 2 dijeron amén. Como 10 nomás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uy, no regaño. Amén significa así sea. Confirmando que la palabra de Dios es, ha sido y será. Y se hará. Dice entonces el doctor Criswell, dijo, un misterio es una verdad revelada que el hombre no puede discernir por sabiduría humana. Y aquí Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Esto es algo que el mundo no entiende. Es más, inclusive a nosotros nos puede costar un poco de trabajo creer este evento.
pero es Dios a través de su Santo Espíritu el que revela la veracidad del evento. Porque en la medida que tú te acercas a Él, le crees a Él y confías en Él, sabes, y el Espíritu Santo te confirma, estás dentro, estás dentro, estás dentro. Tu nombre está en el libro de la vida. Lo que viene, tú vas a participar. El Señor va a venir por ti. El Señor va a venir por mí. Yo estoy convencido de eso. El Señor va a venir por ti. Amén. Porque si de pronto hay una duda, si de pronto dice, uy, pero es que yo tengo un guardado y no lo he podido sacar, y por este guardado me voy a quedar. Si tiene una res amarrada, desamárrela y déjela ir. Y arrepiéntase. Y hablando ahora muy en serio, si tienes una situación en tu casa, en tu hogar, arréglala. Repara, perdona. Extiende, levanta o levántate. Porque va a suceder, va a pasar. Y Dios quiere que tú y yo estemos allí. Si crees y si tienes dudas, es porque tienes un asunto pendiente que sabes que no has resuelto. Resuélvelo. Resuélvelo. Les leo, no lo busquen. El apóstol Juan en 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. Job, el libro más antiguo de la Escritura, Job mismo lo dijo. Y después de deshecha esta mi piel, después de que esta carne flácida, delgada o gordita, no sé, desaparezca, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, dice. Nadie lo va a ver por mí, yo lo quiero ver. Usted va a mandar algún representante al rato, vea, yo no puedo ir, pero va mi hijo. Yo no puedo ir, pero va mi esposa. No, usted y yo tenemos que verlo personalmente. Y mis ojos lo verán, y no otro, dice Job, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Por qué decía eso? Ustedes saben las tribulaciones y situaciones que pasó Job. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos tenido situaciones? ¿Cuántos problemas? Pero ni las situaciones, ni las circunstancias, ni las personas, ni las cosas deben torpedear el estar cerca al Señor, de quererlo ver. Dios no te ha olvidado porque tienes problemas. Dios no te ha olvidado porque hay situaciones en tu hogar. No. Si hay situaciones, son por las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. No es culpa de Dios. ¿Están animados? Si se sienten regañados, lo siento, es el Señor. Yo con mucho amor les estoy dando esto, pero sí, de verdad, porque es que esto tiene que ver con nuestra vida y la vida eterna, nuestra vida ahora como la vivas y nuestra eternidad con el Señor. Tercer punto, la Biblia nos advierte que no nos perdamos el rapto. Lucas 17. Lucas capítulo 17. (34, 36). Lucas 17, 34, 36. La Biblia nos advierte que no nos perdamos el rapto. ¿Se lo quiere perder? Solo 4 dijeron que no, o sea que los demás, lo siento, se lo quieren perder. ¿Crees que harías parte de este evento? Qué bueno que estés seguro. Dice Lucas 17, 34 al 36.
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Miremos el 34. Os digo que en aquella noche, aquí están los tres tiempos, dice aquella noche, luego dice que dos mujeres están moliendo juntas, es decir, que es de madrugada, y dos estarán en el campo, puede ser terminando la tarde ya, o sea, ustedes saben que en el mundo, mientras aquí es de día, en otra parte de noche hay unos que están durmiendo. ¿Qué pasa si un momento usted tiene un sueño profundo y volvió y se asustó, ¿sí vio? Y usted voltea a mirar a su derecha y ve que su cónyuge no está y que usted está. ¿Qué pasaría si tú, padre, te levantas y no encuentras a tus hijos? Ese día va a ser algo que no vamos a ver, pero va a ser una locura en todo el mundo. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Cómo que en todas partes del mundo ha desaparecido gente? Recuerde esto y espero que usted no tenga que recordarlo en ese momento porque se supone que no va a estar, ni voy a estar. Pero si esas cosas le tocó, usted se quedó. Recuerde que comienza la gran tribulación, serán 7 años en donde el anticristo, el hijo del mismo diablo, se va a manifestar en el mundo. Vendrán 3 años y medio de paz, convencerá al mundo y él traerá esa falsa paz. Es más, hará milagros, vendrá esa sola moneda. Finalmente dirán, por fin un hombre que pudo traer esa tan anhelada paz a esta tierra. Usted sería testigo de eso. Y los otros 3 años y medio, Él se va a manifestar tal y cual como es, y dice que se va a sentar en el mismo trono, en el templo, en Israel, diciendo, yo soy Dios. Espero que usted y yo no tengamos que estar viendo esos 7 años, porque si te pasara, ya no es creyendo en Cristo, vas a tener que pagar con tu vida. Porque si tú dices en ese periodo de tiempo de la gran tribulación, esos 7 años, yo soy cristiano, morirás inmediatamente. Yo creo que nosotros queremos irnos con nuestra familia, ¿cierto? Pero eso sucederá si usted abre sus labios y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Hay una bóveda con 1.000 millones de pesos y no hay manera de abrirla, pero usted le dice, mire, siga estos pasos y finalmente si los cumple, le entregaré una llave, una única llave que abre esa bóveda y lo que hay ahí adentro es suyo. ¿Usted qué haría? No, yo no necesito eso, ¿cuáles pasos? Yo me voy. Yo creo que usted consideraría, ay, mira, es más, estos pasos están sencillos. Voy a hacerlo. Y te dan la llave y tienes acceso a esa bóveda. El Señor ha hablado y ha hablado una y otra vez y nos ha hablado una y otra vez incansablemente. Haz esto, hijo mío, y tendrás esa corona, tendrás ese premio conmigo y te vestiré de lino fino. Pero entonces revisemos, velemos y cuidemos de cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, cuáles son esos pecados ocultos que deben extinguirse definitivamente en nuestra vida. Miren, el Señor no asusta a nadie.
y el Señor es paciente. Pero el día cuando Él diga, es tiempo, no va a haber tiempo, no hay más tiempo. Va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos, como lo acabamos de leer. Hay un himno que es de 1960. Es un himno que dice: la guerra la vida llenó y pisoteados todos cayeron. Oh, que hubieras estado listo antes de morir. Mueren niños, hay gran frialdad. Se puede con un pan, oro comprar. Oh, que estuvieras listo. Los casados durmiendo, hay un ruido y ella ve, él no está. Oh, que estuvieras listo. Caminando dos hombres, desapareció uno y el otro se quedó. Oh, que estuvieras listo. Tiempo no hay para cambiar. ¿Por qué quisiste tan ciego estar? Te he llamado el Salvador. Te ha llamado el Salvador, mas tú rechazaste. El Hijo ya vino y te has quedado atrás. Te has quedado atrás, te has quedado atrás. Quiero cerrar esta palabra diciéndote lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Recuerdan hace 8 días quién dijo yo soy la puerta? ¿Quién era? Yo soy la puerta. Jesús. Pero esa puerta es estrecha. Y Él dice, esforzaos, porque no es fácil, esforzaos, haga un esfuerzo extra. Levántate, busca mi presencia, levántate, toma la decisión de hacer lo que corresponde. Haz los cambios necesarios, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. ¿Le lleva hoy esta palabra a reflexionar? ¿Cree usted que ha servido de algo? Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está, por favor. En absoluto silencio. Si hay alguien que ha tomado muy en serio tu vida y la mía, es Dios mismo. Tanto que por eso envía a su Hijo Jesucristo. Tanto que por eso el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 16, afirma que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque de los que estamos aquí, ninguno tiene excusa. Como dice David, ¿quién de nosotros puede o podría justificarse delante de ti y decir, yo no fui, yo no lo hice, yo no sabía? Ninguno. Pero tú hoy, una vez más, y mañana, y pasado mañana, y hasta que llegue este inminente acontecimiento, has tenido esa paciencia, así también como en los tiempos de Noé fuiste paciente, pero tú mismo registra la escritura que cerraste la puerta del arca. No fue Noé, fue Jehová Dios el que la cerró. Y cuando el Señor diga, hoy es la fecha que nadie conoce, pero hoy es, ese día tú lo harás. Y los que estamos, y los que quedaron atrás, quedarán atrás. Pero nos has dado la tarea, la mejor tarea, Señor.
de cuidar, como dice el apóstol, la salvación. ¿Cómo se cuida? Manteniéndonos en tu palabra, Señor. Requerirá de nuestro esfuerzo. Tendremos que pelear contra nosotros mismos. Tendremos que someter nuestra alma al Espíritu y nuestro espíritu al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Para que obedezca. No seamos más necios y desobedientes, amados, sino que busquemos con prontitud acercarnos al Señor y caminar con Él, porque Él todos los días nos advierte, así como todos los días nos hace saber de su amor, de su gracia y de su misericordia. Así que esta iglesia, oh Señor, comunidad del Espíritu Santo, que estas familias podamos entender en lo más profundo de nuestro corazón que esto es serio y que contigo no se juega, Dios. Que nos mantengamos limpios delante de tu presencia y que donde quiera que nos vean y nos conozcan, digan: Él, ella, ellos son hijos de Dios. Anhelamos y sabemos y creemos que pronto estaremos contigo en las nubes, en esa gran celebración, en las bodas del Cordero, Señor, en donde tú nos vestirás con vestidos especiales y tendremos cuerpos nuevos, transformados, semejantes al tuyo mismo. Qué bendición, qué alegría poder compartir el Evangelio, las buenas nuevas, para que otros que están perdidos se arrepientan y encuentren el camino. Úsanos, bendito Señor. Levanta esta iglesia como una iglesia que evangeliza, que discipula, que se preocupan los unos por los otros, que se aman los unos a los otros, que se soportan los unos a los otros. Y que demos fe viva y carta abierta de que caminamos con Jehová Dios. Padre, te encomendamos, Señor, nuestras vidas, nuestros hijos. Tú ya nos has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ya te conocemos, Señor, de nuestra responsabilidad, discipular a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos. Y oh matrimonio, Señor, que los matrimonios de nuestra iglesia se restablezcan, Dios, se fortalezcan. Llénanos de tu amor, bendito Señor, y que nuestro hogar pueda florecer conforme a la verdad de tu palabra. Y que finalizando este año podamos ver cada día tu gloria y la victoria en nuestras vidas en Cristo Jesús. Para ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza, toda nuestra gratitud. A Dios Todopoderoso, al Hijo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Amén.